A partir de este momento, el espacio se llena de eco. Respira, habla, escucha, mira, crea, actúa, piensa, vive, vive eco. Bienvenidos. Hasta marzo 2015 se van a continuar impartiendo los talleres denominados Desarrollando Capacidades para la Conservación de Aves en Comunidades Costeras. El objetivo es que jóvenes y adultos puedan realizar actividades de ecoturismo y monitoreo científico de aves residentes y migratorias. Los talleres se van a impartir en centros comunitarios de San Pancho, Sayulita, San Ignacio, Punta de Mita, Lo de Marcos y Guayabitos, entre otros. Al registrar 11.300 millones de dólares de inversión privada entre 2006 y 2013 para la generación de energías limpias, México se posicionó en el sexto lugar entre 55 economías emergentes que reciben capitales privados para tal sector, indica un análisis comparativo del Banco Interamericano de Desarrollo. Ello a pesar de que hasta el año pasado, México carecía, según el BID, de un marco propicio para la inversión privada por la existencia de monopolio de la CFE, Portal Planeta Azul. Los presidentes de China, Xi Jinping, y de Estados Unidos, Barack Obama, han anunciado en Pekín un histórico acuerdo para luchar contra el cambio climático que incluirá recortes en sus emisiones de gases de efecto invernadero. La iniciativa acordada por los responsables de los países que son los mayores emisores de gases invernadero del mundo es el primer anuncio de recorte de emisiones contaminantes por parte de China y uno de los más pronunciados por parte de Estados Unidos. F Verde. Aparte de la deforestación y el cambio climático, animales como el koala se deben enfrentar a enfermedades propias de la especie, incluso peligrando su existencia. Este es el caso de la población de koalas afectada por un tipo de clamidia que ha reducido su número en 80% en los últimos 10 años, de acuerdo a un reporte de la BBC. La clamidia de los koalas puede causar ceguera e infertilidad, factor que incide en la disminución de la especie. Noticias ambientales. Haz eco. Vive eco. Buenas tardes, bienvenidos a Vive Eco. Estamos completamente en vivo en C7 Jalisco. Mi nombre es Begoña Lomelí y los saludo con mucho gusto hoy jueves 13 de noviembre. Saludo también a Claudia Fernández, a Martín Silva, que nos apoyan en la producción de piso. Gracias a Jorge Ariel Aguilera, que recibe la señal para C7 Radio. Gracias también a Fernando Martínez, el Chube, que ahí está en el máster recibiendo la señal de C7 Televisión. Y el Cita Álvarez, que nos estará apoyando en las líneas en la línea telefónica. Solamente hay una a su disposición, 3030-5350. Y es que hoy vamos a hablar de tóxicos en el hogar. ¿Cómo los identificamos? ¿A poco tenemos tóxicos en el hogar? Bueno, pues ese será nuestro tema de hoy. Saludo con mucho gusto a Ale Alvarado. Ale, ¿cómo estás? ¿Tóxicos en el hogar o no tóxicos en el hogar? Seguramente, sí, o Titi Buchali, no estoy enterada o no me doy cuenta, pero ya nos había visitado Fernando, el biólogo Fernando de Casa Sem la semana pasada para platicarnos acerca de, pues, aprender a leer las etiquetas, ¿no? Aunque sea de cuántas sustancias o cuántos ingredientes conocemos, no conocemos, que tenemos idea que no, pero sí, Bego, seguramente hay muchos tóxicos en mi hogar y el día de hoy el programa me va a servir, a mí le va a servir a usted y nos va a servir a todos. A mí también. A todos. Ya decía Bego, comuníquese al 3030-5350 porque si nos sintonizó el día de ayer, sabe que tenemos de regalo unos pósters de GDL en bici, de la campaña Ármala de tos, Hazla de tos. Hazla de tos por un aire limpio. Bien. Hazla de tos por un aire limpio. Son unos pósters muy bonitos, de diseños increíbles. Si usted tiene un negocio, si usted tiene un cafecito, una tienda, una escuela, o si lo quiere poner en su casa para hacer conciencia de utilizar muchísimo más la bicicleta, comuníquese al 3030-5350 para participar por uno de estos pósters padrísimos que tenemos. Solo díganos dónde lo quiere poner. No, que nos digan algo relacionado con el tema de hoy, Bego. Sí, que nos digan algo relacionado. Chéquese las etiquetas de los productos que tenga en casa, ya sea de limpieza, maquillaje también, o la crema, el desodorante, alguna sustancia que usted la ve y diga que le cueste trabajo hasta pronunciarla, ¿no? ¿De acuerdo? Ese será su pase para que pueda participar y llevarse uno de estos pósters que, como decía Ale, están padrísimos, y aparte usted formará parte de esta campaña en pro del uso de la bicicleta y también de la cultura vial con la bicicleta en la ciudad. 3030-5350. Saludamos con mucho gusto porque ella es la experta en todo esto, Georgina Vega, coordinadora educativa de Casa Sem. Buenas tardes, Gina. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias. Georgina, escuchamos tóxicos y nos da miedo y nos imaginamos acá la calaca con el iconito de la calaca con hueso cruzado de que nos va a matar, pero ¿tenemos eso en nuestro hogar?
Sí, bueno, primero decir que uno de los esfuerzos pioneros aquí en Jalisco para empezar a difundir el tema de los tóxicos en el hogar es el colectivo ecologista Jalisco, que tiene las escuelas virtuales del consumo y que tiene una aplicación electrónica para que las personas puedan en forma muy sencilla ir identificando cuáles son los tóxicos que cotidianamente tenemos en casa, ¿no? Sí. Bueno, y después de esto, comentar que los factores ambientales que podemos encontrar y que afectan la salud humana son de 3 tipos: químicos, físicos y biológicos. No, los químicos se dividen a su vez en inorgánicos y orgánicos. Los inorgánicos son los metales pesados, aluminio, plomo, cadmio, ¿no? Y los orgánicos son los hidrocarburos, por ejemplo, los organofosforados, organoclorados, o sea, pesticidas, ¿no? Entonces, la mayoría de las los biológicos, bueno, pues son los virus, las bacterias, estos que ya son muy conocidos, y los físicos, bueno, tienen que ver con radioactividad, ondas electromagnéticas, ruido, exceso de luminosidad. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de sustancias tóxicas en el hogar, hablamos de químicos, sustancias tóxicas químicas, pueden ser inorgánicas o orgánicas. En caso particular, por ejemplo, cuando presentaban, hablaban de los desodorantes o de los champús, ¿no? Son sustancias que están muy incorporadas a la vida cotidiana, al uso cotidiano, pero que en cuanto a sus componentes esenciales, muchos son sustancias tóxicas que fueron inicialmente utilizadas o creadas como, por ejemplo, anticongelantes. Por ejemplo, el propilenglicol, que si uno toma cualquier desodorante o antitranspirante, fue pensado originalmente para ser un anticongelante. No. Muy bien, para eso. Para eso, claro. Entonces, bueno, vienen las pruebas y demás, tienen ciertas características, se adicionan a productos de higiene, ¿no? Como en los desodorantes, y bueno, después se hacen pruebas y se descubre que están asociados, por ejemplo, con cáncer o que son carcinogénicos, ¿no? Por ejemplo, los talcos o los colorantes o los talatos. Es decir, o sea, hay muchas sustancias que tenemos en casa que nos están afectando vía exposición crónica, porque es decir, el champú y el desodorante todos los días lo usamos. Directo. O exposición crónica en el sentido de que a lo mejor cuando usamos mucho cloro o mucho pinol o mucho de estos que tienen aroma floral, bueno, ahí estamos aspirando la sustancia tóxica, ¿no? Porque hay diversas vías de exposición. Entonces, ahora, también me parece importante rescatar el tema del consumo y de la construcción cultural de lo que es higiene. Vamos a nuestro corte y de regreso nos vamos con este tema de la construcción cultural, la higiene, qué es limpio, qué es limpísimo, estos parámetros. Pues estamos hablando con Georgina Vega, coordinadora educativa de Casa SEM, acerca de los químicos o tóxicos en el hogar. 3030-5350 nuestra línea de contacto, y recuerde que usted puede participar para llevarse uno de estos pósters de GDL en bici. Díganos alguna sustancia que contenga un producto que usted tenga en casa, algo que usted diga, a ver, esto se pronuncia raro o cómo va. 3030-5350, vamos al corte. Haz eco, vive eco. Haz eco. Vive eco. 12 del mediodía con 14 minutos, continuamos en Vive Eco. Estamos hablando de los tóxicos en el hogar. Nos acompaña Georgina Vega, coordinadora educativa de Casa SEM Vías Verdes. Antes de irnos al primer corte, estábamos platicando de los productos, de los tipos de tóxicos que podemos tener en nuestro hogar. Y Georgina, nos decías que mucho tiene que ver con el consumo principalmente, ¿no? Y los medios y la cultura nos ha metido que si a la hora de que trapeas no huele muchísimo a que está limpio, a lo mejor no queda limpio. O si la ropa no queda así suavecita para acostarte, pues a lo mejor no queda bien, ¿no? Claro. A lo mejor entre más olorosos y entre más suavecito, más daño hacen. Sí, pues claro, claro. Sí, bueno, el asunto es que, voy aquí a decir algo. Hay tantos problemas en el mundo y luego particularmente en Jalisco y en México que de pronto uno deja de lado este tipo de cosas que resultan triviales. Pero definitivamente, ¿cómo concebimos la limpieza? Es una construcción cultural, ¿no? Y entonces ahí es donde retomo lo que dice Ale, que es el asunto del consumo, porque bueno,
no hay que olvidar que muchas de las empresas que ahora tienen monopolios de productos para higiene, anteriormente contribuyeron con la guerra, por ejemplo, ¿no? Y que muchos de los inventos que hoy se usan para la vida cotidiana, que son sumamente peligrosos a la salud humana y ambiental, pues también fueron originados en experimentos de guerra. Yo me recuerdo del hielo seco, por ejemplo, ¿no? Que es un caso específico. Entonces, tiene que ver con eso. Y aquí recuerdo también una cuestión que habla Iván Illich, ¿no? Que él tiene un texto hablando de salud. Dice, bueno, lo que pasa es que la forma de curar y de mirar la higiene hoy y la medicina hoy es iatrogénica y está de alguna manera alienada. Es decir, los médicos se volvieron más expertos, nos explican cómo nos van a curar, pero también tenemos sociedades que producen a su vez un montón de elementos que nos enferman. ¿No? En diferencia con el chamán, ¿no? O el curandero, que bueno, tiene una forma de interpretar la salud, la curación y la enfermedad diferente. ¿No? Entonces, el aporte sería decir, bueno, cuestionarnos a nosotros cuáles son nuestros hábitos de higiene y de dónde surgen. Porque si surgen, porque todo el tiempo estoy mirando la televisión y estoy mirando el radio y me están diciendo que necesito comprar esas sustancias. El caso de la influencia fue muy evidente, ¿no? Como el tema de salud colectiva originó que la gente, después viéramos en los supermercados un montón de toallitas, pues para limpiarte las manos con mucho cloro, límpiale aquí, ponle acá. El gel. Claro. Pero no cuestionamos de fondo los hábitos que serían tan simples, bueno, lávate las manos, o sea, hábitos muy sencillos que no necesitamos recurrir a grandes cantidades de sustancias tóxicas. Yo decía, hay un libro que se llama Limpios hasta la muerte, ¿no? Y decía ahí, bueno, si uno repasa todas las sustancias tóxicas que tiene el hogar, tiene una bomba de tiempo y un gran impacto a la salud. Hay estudios que hablan de que nosotros tenemos contacto diariamente con más de 500 sustancias químicas. ¿Pero en qué cosas? Digo, puede sonar exagerado, pero para quien nos esté escuchando dice, a ver, ¿dónde encuentro esas 500 Por ejemplo, Ray Matabichos, ¿no? Y luego toda la gama de productos para limpiar, trapear, sacudir, limpiar, todos esos, si uno se va a la etiqueta y tiene la curiosidad de investigar la sustancia activa, uno descubre cloros, pinoles, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Los desodorantes, los champús, los talcos, los perfumes, ¿qué más? La pasta de dientes, algunas pastas de dientes, o sea, en realidad toda nuestra vida está girando en torno a muchas sustancias tóxicas, ¿no? Y yo hablaba un poco en el corte, que hay estudios muy recientes que hablan de la carga global de enfermedad sobre el síndrome del espectro autista. Y dicen, bueno, es fundamentalmente, una de las teorías es que es ambiental, ¿no? Porque, bueno, cada uno de nosotros tenemos una barrera, digamos, una capacidad de desintoxicarnos. Hay personas que la tienen más elevadas que otras, ¿no? Entonces, una de las teorías dice, bueno, la madre está en contacto con el niño, si la madre tiene mucha exposición a muchas sustancias tóxicas, el bebé las tiene también, ¿no? Entonces ahí ocurre una cuestión de bioacumulación. Marina Silva de Analco, ella nos platica del benzoato de sodio, la parprasina, que esto se repite en varios frascos que tienen en la cocina, en la mermelada, aderezos, puré y en el shampoo. Ah, caray, yo siempre compro todo esto en pomos de vidrio, pues se supone que dura más. Muy buen programa, muy interesante. Marina, ya tienes tu póster, nos comunicamos contigo para decirte la mecánica para venir por él. Georgie, perdón, voy a anotar esto que dice Marina, porque, por ejemplo, el triclosan, que es una sustancia que la anuncian en la televisión, la tiene uno en muchos lados, que es un antimicótico y demás. Inicialmente, está pensado como pesticida, o sea, está clasificado como un pesticida, ¿no? Y entonces uno lo tiene ahí todos los días, y lo usa para la uña, y se lo pone, los desodorantes lo tienen. En la piel directamente. Bueno, ese es el tema. El asunto también, un poco hablando de la producción, del consumo y del esquema capitalista, es que a los consumidores cada día nos alejan más de los productos que consumimos. Entonces, porque cuando uno es campesino y demás, bueno, uno produce y uno ve de dónde surge y demás. Pero entonces cuando uno compra un producto tan altamente industrializado, uno pierde el sentido de lo que consume. Entonces, claro, por eso tiene uno desodorantes que tienen aluminio y que tienen triclosan y que son sustancias o otras sustancias muy tóxicas. Definitivamente es difícil desprendernos de todo un hábito que tenemos de años, de ponerte cierto desodorante, bañarte con tal cosa, limpiar, etcétera. Pero si queremos hacer un cambio, ¿existen otras opciones en general? Desde voy a usar detergente que no me afecta tanto, voy a usar shampoo, pasta, etcétera. ¿Sí existen productos, sí existen alternativas? Bueno, de hecho ahí está la ecotienda, ¿no? Digo, tenemos, por ejemplo, ahí productos, pero yo entraría, por ejemplo,
Como ya dijimos que el asunto de la higiene es un asunto cultural, estamos frente a un problema pesado, ¿verdad? Porque alguien dirá, no, o sea, ¿cómo que? Pues, y sobre todo porque como no se ve, como son exposiciones crónicas, de pronto la gente dice, me voy a morir, ¿no? Entonces da igual, con tanta cosa, ¿no? Pero entonces yo diría, por ejemplo, si yo soy una usuaria frecuente de cloro o de alguna otra sustancia aromática, y lo que me interesa realmente de fondo es limpiar, o sea, realmente sí tener menos contaminado allá, puedo usar el vinagre blanco, por ejemplo, que es una excelente opción. Bueno, sí te huele un poco la casa a lechuga, ¿no? Pero en términos de que está limpio, está limpio. Entonces puede usar uno el vinagre blanco, por ejemplo, ¿no? En mi caso, puedo hablar de mi experiencia. O sea, ¿quién te ha marcado que hay que usar muchos suaviteles, ¿no? Entonces yo he eliminado completamente los suaviteles de casa y de pronto lo que a veces hago es una cascarita de naranja, una cascarita de lima y ya al último enjuagado puedes ponerla y te queda un aroma muy ligerito. O sea, si eres una persona que te interesa como el aroma, ¿no? Por ejemplo, con el tema del desodorante, hablábamos de la piedra de alumbre, hablábamos de limón, Bego hablaba de la Amy, ¿verdad? O sea, sí, perdón. No, por favor. Bueno, que son opciones que pueden ir ayudando a transformar los hábitos. Ahora, también tiene sus conflictos, porque claro, uno de estar acostumbrado a oler a 2 metros, riquísimo, ¿verdad? Cuando pones la piedra de alumbre o el limón, a veces yo les decía en broma que yo era una linda pestosa, ¿verdad? Porque bueno, a veces está tan asociado el asunto del aroma con la limpieza que uno incluso pierde también el sentido del cuerpo, ¿no? Yo les decía, yo empecé a reconocer más mis olores, mis humores y a controlarme mejor y también a identificar más qué como y qué no como. O sea, hay otros beneficios también, ¿no? Gina, dentro de Casa SEM, los talleres que dan, digo, porque tenemos mucha información y también la información puede abrumar, ¿no? A quienes nos escuchan, a quienes nos están viendo, de que estamos expuestos, según estudios, a 500 tóxicos diariamente, ¿no? Dentro de Casa SEM, los talleres que tienen, se va a dar un taller precisamente sobre químicos y tóxicos en el hogar. Sí. ¿Qué vamos a ver aquí? ¿Cuánto dura? Para entrar a profundidad con este tema, porque ahorita es como una pasadita. Una pasadita, sí. Bueno, le primero decir que Casa SEM forma parte de la organización Vías Verdes y que, bueno, los invitamos. Si son ciudadanos preocupados o que tienen informaciones como Marina que habló y que sabe, bueno, invitarlos. Estamos por Chapultepec en 376 y el domingo, me parece que es domingo 23 de noviembre, vamos a tener un taller que se llama Tóxicos en el Hogar y, bueno, ahí lo que se intenta es abordar más detenidamente el tema de las sustancias tóxicas, los tipos, y además proponer a las personas que puedan elaborar algunos productos con materiales menos agresivos, o sea, menos tóxicos tanto a la salud humana como al ambiente, ¿no? Y bueno, y además, bueno, tenemos nosotros el taller de sensibilización sobre residuos, que ahí también abordamos también sustancias químicas, pero que tienen que ver específicamente con los residuos, ¿no? Que son otra gama de sustancias tóxicas, ¿no? Sí. Y si a usted le interesa tomar este taller, que va a ser de mucha utilidad, del 12 al 19 de noviembre están otorgando un 25% de descuento al público en general. Normalmente las personas de la tercera edad tienen un 50%, pero del 12 al 19 de noviembre, si te interesa tomar este curso, si quieres aprender a hacer algún otro tipo de limpiador sin tanto tóxico o sin tóxico, sin tóxicos, tienes estos días para recibir un 25% de descuento en el taller de tóxicos en el hogar. ¿Dónde va a ser el taller? Bueno, eso es importante. Nosotros al inicio, cuando empezamos a trabajar esto hace ya 1 año y medio, 2, hablábamos de rapidines. Decimos, bueno, algunas notas informativas, información concreta. Entonces, bueno, el taller tiene una duración más o menos de 4 horas y va a ser ahí en las instalaciones del Centro de Educación y Cultura Ambiental Casa SEM, que es Avenida Chapultepec 376. Y los teléfonos, o el teléfono, es el 3615-4499. Para, bueno, si quieren, además, bueno, también invitarlos, tenemos 2 exposiciones, una de Conavio, una de arrecifes y litorales mexicanos, ahí en el Centro de Cultura Ambiental. Tenemos anexo el Centro de Acopio, no para tener nosotros más residuos, no queremos invitarlos para eso, sino para que ustedes se vuelvan consumidores conscientes, reduzcan su consumo y, bueno, y ya separen sus residuos y vayan y los lleven al Centro de Acopio, ¿no? Y bueno, y además, algo que quiero comentar también, que es importante que las personas ingresen o busquen información de la Comisión para la Prevención de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Ahí viene
un listado sobre las normas de salud, las normas ambientales que regulan y suscriben cuáles son las sustancias tóxicas, ¿no? Y que ya están, o sea, hay muchos análisis sobre ellas y hay acuerdo internacional, ¿no? Entonces, es un espacio. Ahora, nosotros que trabajamos específicamente el espectro de los residuos, decir que, bueno, los planes de manejo, la NOM 161 tanto, y la NOM 052, que hablan sobre residuos peligrosos, decir que un residuo peligroso es el ray matabichos que tenemos en casa y que no tendría por qué ir a la basura como va, ¿no? Y ese es, por ejemplo, si lo vemos desde el enfoque de salud, de tóxicos en el hogar, es un producto como los radiolitos o como otros muchos productos de control de plagas que son muy tóxicos y que están en casa. Y que las mamás, a veces, tenemos bebés pequeños y entonces para el mosco, ¿verdad? Le ponemos el radiolito o ahí en el cuarto. La plaquita. La plaquita, claro. Entonces, son piretroides, son sustancias tóxicas, pues. Y entonces hacer énfasis en la capacidad que tenemos nosotros como ciudadanos y como consumidores de decidir qué consumir y qué no. Uh-huh. Y algo muy importante que ya hacían ustedes énfasis, bueno, las alternativas, construirlas o buscarlas, sí existen. Uh-huh. Porque el problema ya para concluir, el problema de los tóxicos o químicos en el hogar, pues no tienen que ver solamente con la salud, ¿no? Sino también todos los residuos que van desprendiendo, qué pasa con el tratamiento de aguas, sí, etcétera, ¿no? Sí, bueno, y dejar también el centrado el hecho de la complejidad. O sea, en realidad me duele aquí, pero me duele acá y se conecta con más acá. O sea, en realidad, porque también ya Bego ha dicho, si hablamos de esto, luego conectamos con agua. Conectamos con suelo, uh-huh. Conectamos con alimentos. En realidad estamos expuestos a los 500 tóxicos diarios, pero además a más de 80,000 sustancias químicas que se sinergizan. Que si no eran tóxicas en un inicio, se encontraron con el amiguito que tampoco era tóxico, pero al juntarse se volvieron tóxicos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ya lo respiré, ya me lo comí, ya me lo unté. Uh-huh. Georgina Vega, coordinadora educativa de Casa SEM, muchísimas gracias por tu visita, por esta información. Acudan al taller, va a estar muy interesante. Y ya, en 10 segundos, ya para terminar, un producto del cual deberíamos empezar a deshacernos dejar de usar así ya o tratar de comenzar a pues yo creo que todos los que hablé para deshacernos de los bichos, sí, eso, okay. Todos los insecticidas. Insecticidas, sí. Y bueno, también yo creo que los desodorantes, porque hay opciones. Por ahí podríamos empezar. Muy bien, Gina, muchas gracias por acompañarnos en Vive Eco. Ale, nos vamos porque mañana nos vamos de paseo. Vamos a ver qué significa ser un paseador de perros, cuál es la importancia de los paseos con los perros y también propuestas para sensibilizarse en relación a nuestras mascotas y las mascotas de los otros. Así que mañana ese será el tema, Ale. Vámonos. Vámonos. No se pierdan Vive Eco después de las 12 del mediodía. Por aquí los esperamos. Adiós. Haz eco. Vive eco.